Buenas noches. Vargas Rojas. Vargas Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Castro Guzmán. Presente, ingeniero. Gracias. Rodríguez Castro. Buenas noches, presente, Inge. Gracias. Castellón Meneses. Gracias. Cejas Claure. Cejas Claure. Claudio Rosales. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Coelho de Souza. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Colosetti Crespín. Presente, ingeniero. Gracias. Merubia Urquiola. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Erlen Bechhauser. Erwin Bechhauser. Álvarez Céspedes. Álvarez Céspedes. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Buenas noches, presente, ingeniero. Gracias. Colque Coronado. Colque Coronado. Pinto Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Ingeniero Colque Coronado, presente. Perfecto, gracias. Pinto Flores. Presente. Sí, también, gracias. Solís Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Dávila Acarapi. Dávila Acarapi. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Cayata Flores. Navia Aguirre. Navia Aguirre. Mendoza Weber. Presente, ingeniero. Gracias. Escalante Márquez. Presente, ingeniero Escalante Márquez. Gracias. Céspedes Barrancos. Buenas noches, ingeniero, presente. Gracias, buenas noches. Terceros Martínez. Terceros Martínez. Cruz. Cruz. Moreno Alanis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mamani Ventura. Mamani Ventura. Chambi Chugar. Buenas noches, presente, ingeniero. Gracias. Fernández Choquechambi. Presente, ingeniero. Gracias. Cano Taborga. Presente, ingeniero. Gracias. Bilbao Mesa. Presente, ingeniero. Gracias. Irala Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Vallejos Velázquez. Vallejos Velázquez. Ábalos Beltrán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vilca Huanca. Vilca Huanca. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Moyo Flores. Moyo Flores. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Guzmán Ortiz. Presente, ingeniero.
Gracias. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Patiño Falón. Patiño Falón. Cantuta Quispe. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Gracias. Amador Corchado. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Miranda Chávez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Vicente Gaspar. Vicente Gaspar. Quiñones Gemio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Marqués Barrón. Marqués Barrón. Peña Ferrell. Peña Ferrell. Ricalde Pérez. Ricalde Pérez. Cejas Claure. Cejas Claure. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Álvarez Céspedes. Álvarez Céspedes. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Dávila Acarapi. Dávila Acarapi. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Cayata Flores. Nadia Aguirre. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Terceros Martínez. Terceros Martínez. Cruz. Cruz. Mamani Ventura. Mamani Ventura. Vallejos Velázquez. Vallejos Velázquez. Vilca Huanca. Vilca Presente, Huanca. ingeniero. Buenas noches. Perfecto, gracias, buenas noches. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, gracias, Evelyn. Moyo Flores. Moyo Flores. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Patiño Falón. Patiño Falón. Vicente Gaspar. Vicente Gaspar. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Acarapi, no vea Acarapi, acaba de entrar. Perfecto. Gracias, compañeros. Continuamos. Correlaciones entre CBR y módulo de resiliencia. Esto lo han debido ver también en pavimentos flexibles, ¿no? El desafío, ¿no?, es caracterizar la subrasante. La subrasante es la cimentación de toda la estructura. Bueno, en este caso es una estructura vial, ¿no? Su comportamiento condiciona la vida útil del pavimento. CBR es el estándar de bajo costo para medir la capacidad portante del suelo en campo y laboratorio. El módulo de resiliencia, ASTO 93, exige el módulo de resiliencia como propiedad fundamental.
el módulo de resiliencia, ¿no? El MR expresa la relación entre el esfuerzo desviador y la deformación recuperable bajo cargas cíclicas repetidas simulando el tráfico real, ¿ya? Protocolo de referencia, el ISO T307. Su determinación requiere equipo especializado y tiempo considerable, lo que justifica técnica y económicamente el uso de correlaciones empíricas, como el caso del CBR, ¿no? El estándar ISO 93. El método ISO 93 establece ecuaciones empíricas para convertir el índice CBR en el módulo de resiliencia. Estas fórmulas constituyen un puente técnico indispensable para determinar el número estructural requerido y dimensionar correctamente cada capa de pavimento, ¿no? Como les había dicho hace rato, el módulo de resiliencia es especial para pavimentos flexibles, ¿no? Correlaciones ISO 93. Esto facilita correlaciones entre el módulo de resiliencia y otros ensayos. Como precaución, es necesario aclarar que estas correlaciones son empíricas, ¿no? Y permiten relacionarlas con el módulo de resiliencia, pero de ninguna manera entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el CBR y el módulo de resiliencia, ¿no? Entramos con el CBR dado y vamos a encontrar nuestro módulo de resiliencia. Ecuaciones de correlación. Para suelos blandos con CBR menor a 10, el módulo de resiliencia se puede estimar como 1500 por el CBR en PCIs, ¿no? Relación lineal directa aplicable a las subrestantes débiles con alta deformabilidad. Para suelos intermedios, entre 10 y 20, el módulo de resiliencia es 3000 por CBR a la 0,65 en PCIs, ¿no? Relación potencial entre la rigidez crece de forma no lineal al aumentar la capacidad portante, ¿ya? Y para suelos rígidos, con CBR mayor a 20, el módulo de resiliencia va a ser 4326 por el logaritmo de CBR más 241 en PCIs, ¿no? Relación logarítmica, el módulo aumenta progresivamente con menor sensibilidad al CBR, ¿no? Ecuaciones de correlación en megapascales. Para una aplicación internacional, las correlaciones también pueden expresarse en megapascales, ¿no? Utilizando los factores de conversión apropiados. Para suelos blandos con CBR menor a 10, 10.3 por CBR en megapascales, ¿no? El módulo de resiliencia es directamente proporcional al CBR en suelos de baja capacidad portante, ¿no? Lo mismo que hace un rato. Suelos intermedios, con CBR de 10% a 20%, ¿no? El módulo de resiliencia va a ser 20.7 por CBR al 0.65 en megapascales. La relación muestra un incremento no lineal, indicando el aumento de la rigidez a medida que el CBR mejora, ¿no? Y suelos rígidos con CBR mayor a 20. El módulo de resiliencia va a ser 29,8 por el logaritmo neperiano o natural del CBR más 1.7, ¿no? En megapascales. Para suelos de alta rigidez, el módulo resiliente aumenta logarítmicamente con el CBR con una menor sensibilidad. Perspectiva internacional y modelos alternativos. Dowsatz y Linder en el 82 han obtenido esta relación, ¿no? El módulo de resiliencia en megapascales, el 5 por el CBR en porcentaje, ¿no? Modelo europeo de relación lineal simple, ampliamente usado para una verificación rápida, ¿no? Wiseman y Shell en el 78, ¿no? El módulo de resiliencia es 10 por CBR. Coeficiente conservador orientado a estructuras de mayor exigencia de carga, ¿no? ¿Por qué comparar modelos? Los modelos internacionales permiten validar y contrastar los resultados obtenidos por la guía AASHTO frente a condiciones locales de suelo y clima y tránsito, ¿no? La coherencia entre modelos fortalece la confianza en el diseño estructural final, ¿no? En la guía AASHTO se menciona que ante la imposibilidad de contar con los equipos para realizar el ensayo del módulo resiliente, se puede utilizar las correlaciones con el CBR. Las siguientes correlaciones desarrolladas en Sudáfrica son de amplio uso en Latinoamérica, ¿no? Por si acaso el Banco Mundial sí se ha encargado, bueno, el estudio del Banco Mundial en Sudáfrica se ha encargado de validar estas correlaciones, ¿no?
Y en países como el nuestro, donde uno de nuestros grandes financiadores es el Banco Mundial, es práctica habitual utilizar las correlaciones dadas por el Banco Mundial, ¿no? Entonces tenemos el módulo de resiliencia que va a ser igual a 17.6 por el CBR a la 0.64 en megapascales, ¿no? Esto es aplicable para suelos finos con CBR menor al 12%, ¿ya? Y va a ser 21.1 por CBR a la 0.55 para suelos granulares con CBR que esté comprendido entre 12 y 80, ¿no? Un CBR mayor a 12 y menor a 80, ¿no? En ese rango. Tecnologías de vanguardia para rehabilitaciones, ¿no? El deflectómetro de impacto, UFWD. El método moderno por excelencia para el retroanálisis in situ permite obtener el módulo de resiliencia real del pavimento sin los errores inherentes al ensayo de CBR de laboratorio, ¿no? Medición no destructiva en campo, retroanálisis por software especializado, resultados altamente consistentes con el método ASHTO. No sé si cuando han llevado flexible han hecho un retroanálisis. ¿Han hecho retroanálisis? ¿Cómo dice Inge? Disculpe. Cuando han llevado el módulo de pavimentos flexibles, ¿han hecho retroanálisis? ¿Han utilizado resultados del deflectómetro para evaluar el módulo? Bueno, me parece que no. El impacto del diseño, ¿no? Hay tres factores claves para el método de diseño ASHTO. La confiabilidad, que garantiza el nivel de servicio bajo incertidumbre. El tránsito, o los CESALs, que hemos visto cómo determinar. Y el drenaje, el coeficiente que ajusta el suelo húmedo, ¿no? Diseño integral y rentable. ASHTO 93 integra tres variables críticas que influyen directamente sobre el número estructural requerido para flexibles, ¿no? Un cálculo preciso del módulo de resiliencia garantiza la vida útil del pavimento y optimiza la inversión. La diferencia de espesores entre métodos rigurosos y aproximados es la clave de la rentabilidad del proyecto, ¿no? Un módulo de resiliencia bien determinado puede reducir el espesor total del paquete estructural entre un 10 y un 20%, ¿no? Resumen de fórmulas claves. Rango de CBR, tipo de suelos y fórmulas. Son las que habíamos visto, ¿no? Menor a 10, suelos blandos, 1500 por CBR. Entre 10 y 20, suelos intermedios, 3000 por el CBR a la 0.65. Para CBRs mayores a 20 y suelos rígidos, 4320 por el logaritmo del CBR más 241. Cualquier CBR en general, MR 5 por el CBR, ¿no? Y cualquier CBR en general, de los otros dos métodos que hemos visto, el módulo va a ser 10 por el CBR. Estas están subrayadas porque son las de Sudáfrica, que aplicamos mucho en Latinoamérica, ¿no? Para CBRs menores a 12, para suelos finos, 17.6 por CBR a la 0.64. Y para CBRs entre 12 y 80, para suelos granulares, 21.1 por CBR a la 0.55, ¿no? Errores comunes en la aplicación. Fórmulas sin calibración. Aplicar ecuaciones de laboratorio directamente en condiciones de campo, sin ajustes por humedad o densidad in situ, invalida los resultados, ¿no? Ignorar la humedad y compactación. El CBR es extremadamente sensible al contenido de humedad. Ensayos no controlados generan módulos erróneos que sobredimensionan o subestiman el paquete estructural o la estructura del pavimento, ¿no? Subestimar la carga cíclica. El suelo real no trabaja bajo carga estática. Ignorar la naturaleza dinámica del tráfico conduce a pavimentos con fallas prematuras en fatiga. Al hacer estas ecuaciones, obviamente que han considerado todo esto, ¿no? Hacia el diseño del futuro, la transición hacia métodos mecanicistas no es simplemente una actualización normativa, es una evolución hacia infraestructuras más inteligentes, eficientes y resilientes, ¿no?
Hoy, precisión técnica en el cálculo del MR, basada en correlaciones validadas y ensayos calibrados, ¿no? Mañana, evitar reconstrucciones costosas y garantizar la funcionalidad del pavimento durante toda su vida útil de diseño, ¿no? Conclusiones técnicas. El CBR sigue siendo valioso. Es la herramienta de exploración rápida, accesible y de bajo costo, indispensable en estudios preliminares y proyectos con recursos limitados. El módulo de resiliencia es el lenguaje del diseño moderno. ASTO 93 y los métodos mecanicistas empíricos exigen el módulo de resiliencia para garantizar un diseño estructural riguroso y confiable. La validación local es el verdadero éxito. Las fórmulas conocidas son el punto de partida estándar, pero la calibración con materiales y condiciones locales es lo que asegura resultados óptimos, ¿no? Caso práctico 1, digamos un CBR de 4.7, ¿no? ¿Es 4.7 menor a 12? Sí. Entonces utilizamos esta fórmula. El desarrollo del cálculo nos va a dar que un CBR de 4.7 nos llevaría a un módulo resiliente de 47.38 megapascales. Un CBR de 13.5 es mayor a 12, ¿no? Si el módulo resiliente, aplicamos esta fórmula, ¿no? Entonces nos va a dar un módulo resiliente de 92.48. Eso también lo tenemos en MATCAD. Un segundito, porfa, que abra el MATCAD. Ya. Entonces, digamos, tenemos de dato un CBR de 13.5, ¿no ve? Aquí hemos puesto las fórmulas para hacer la programación, ¿no ve? El mismo criterio que hemos visto al principio de la clase, ¿no ve? Porque tenemos rangos, ¿no ve? Aquí nos dice para CBRs menores a 12 y aquí nos dice para CBRs entre 12 y 80. Si estamos fuera del rango del 80, tenemos que utilizar otro método, ¿no? Otro modelo, otra correlación, ¿ya? Entonces, lo mismo. Si el CBR es menor a 12, se cumple esta condición y aplica esta fórmula, ¿no? Son fórmulas empíricas, por eso es que aquí le damos su unidad, ¿no? Si no se cumple esta condición, también va a verificar este sí, ¿no ve? Aquí va a verificar si el CBR es menor a 80. Lo que pasa es que aquí el CBR ya, o sea, no cumple esta relación, el CBR es mayor a 12. Entonces entra directo aquí, ¿no ve? Verifica que el CBR es menor a 80, y si el CBR es menor a 80, cumple esta condición y aplica esta ecuación, ¿no? También le damos unidad, porque porque es una ecuación empírica y las ecuaciones empíricas no tienen la unidad. Ahora, ¿qué pasa si el CBR es mayor a 80? Nos dice que utilicemos otro método, ¿no? Y lo mismo en el caso anterior. Le he puesto aquí en el resultado que nos da, y aquí lo he vuelto megapascales, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un CBR de 10.5, estaríamos utilizando esta ecuación, ¿no? Y aquí están las ecuaciones para verificar cuál está utilizando, ¿no? ¿Sí? El resultado es ese, ¿no? Si tuviéramos un CBR de 105, nos tiene que decir otro método, ¿no? Entonces, estas planillitas también se las voy a pasar. No sé si quieren que volvamos a programar esto. Es exactamente el mismo criterio de programación que hemos visto al principio de la clase, ¿no? Lo programamos o seguimos nomás. Seguiremos, ¿no? Ya.
Entonces, este MATCAT también se los voy a pasar, ¿no? Correlación de CBR y módulo de reacción de la subrasante, ¿no? Que son las que más nos interesan. La base del pavimento rígido, ¿no? El módulo de reacción K. Es el parámetro fundamental que cuantifica la capacidad del suelo para distribuir cargas transmitidas por las losas de hormigón, determina el espesor estructural necesario. El CBR es un estándar global, ¿no? El California Bearing Radio es el ensayo más utilizado mundialmente para medir la resistencia al corte del suelo. Su amplia disponibilidad lo convierte en el punto de partida para estimar el módulo K mediante correlaciones validadas, ¿no? Fundamentos de la medición. Ensayo directo e indirecto para caracterizar la subrasante. Ensayos de carga de placa. Ya hemos visto para rígidos, ¿cómo se llama? Es 36 pulgadas, ¿no? El ensayo que rige, la norma que rige este ensayo es la STMD 1196, que es el método directo y más preciso para determinar el módulo de reacción K. Consiste en aplicar una carga incremental sobre una placa metálica circular y medir la deformación resultante del suelo. Aquí podemos ver otra vez la placa y aquí podemos ver los extensómetros para medir la deformación del suelo. Presión aplicada. Se registra la presión necesaria para generar una deformación de 1.25 milímetros, ¿no? O 0.05 pulgadas. Estándar de referencia. Referencia técnica insustituible para validar correlaciones indirectas basadas en el CBR, ¿no? El CBR es un estándar versátil, ¿no? Método simple y económico, ampliamente adoptado en proyectos viales en todas las escalas, ¿no? Requiere equipamiento básico y el personal técnico estándar, reduciendo costos de caracterización. Limitación fundamental. Es una medida indirecta de la capacidad de soporte. No captura directamente la rigidez del suelo ni su comportamiento bajo cargas cíclicas, ¿no? El reto de conversión. Transformar valores de CBR en módulo K con fiabilidad técnica exige correlaciones empíricas validadas para cada tipo de suelo y condición climática, ¿no? La ciencia de la correlación, de los datos de campo a los parámetros de diseño estructural. Derivado de K a partir del CBR, ¿no? Tenemos la correlación de Terzaghi, ¿no? Que dice que K es igual a 6.2 por CBR a la 0.7. Aplicable para suelos cohesivos. La correlación del cuerpo de ingenieros, ¿no? K 8.5 por CBR a la 0.6. Diseñada para suelos granulares. La correlación de la PCA, de la Portland Concrete Association. K es aproximadamente 10 por el CBR a la 0.5, para uso general en subrasante. Y factores críticos en la elección. Tipo de suelo, ejemplo, granulometría, condiciones locales y plasticidad del suelo. ¿Por qué no existe una fórmula única? El comportamiento del suelo ante cargas depende de su mineralogía, gradación, humedad y confinamiento. Ninguna ecuación universal captura toda esta variabilidad, ¿no? La capacidad entre el ensayo de la placa real y la correlación del CBR suele ser inferior al 15% cuando se aplica la ecuación adecuada al tipo de suelo, ¿no? Entonces, usar correlaciones permite optimizar presupuestos en proyectos viales sin sacrificar un rigor técnico, ¿no? Fórmulas del AESTO. La guía AESTO proporciona un enfoque integral para estimar el módulo de reacción K, a menudo utilizado el módulo de resiliencia, ¿no? Como un paso intermedio clave. Entonces, primero, estimación del módulo resiliente. No, el primer paso es correlacionar el valor del CBR con el módulo de resiliencia, un parámetro que representa el comportamiento elástico del suelo bajo cargas repetidas. Hemos visto las fórmulas para CBRs menores a 10 y para suelos con CBRs mayores a 10, ¿no? Nota, PSI son libras por pulgada cuadrada, unidades comunes del sistema inglés, ¿no? 2. Relación del módulo de resiliencia y K. Una vez obtenido el módulo de resiliencia, se puede estimar el módulo de reacción K utilizando diversas correlaciones empíricas. Una aproximación común es K es el módulo de resiliencia entre 19.4.
donde PSI son libras por pulgada cuadrada, unidades del sistema inglés, el factor 19.4 proviene de la relación entre la presión en la superficie y la deformación, ¿ya? Estas fórmulas son generalizaciones. Se recomienda validar con ensayos de placa o calibraciones locales para garantizar la precisión en cada proyecto. La guía de diseño ASHTO utiliza ecuaciones empíricas derivadas de estudios de la Portland Cement Association para correlacionar el porcentaje de CBR con el módulo de reacción de la subrasante, expresando en megapascales por metro, ¿ya? Las fórmulas de correlación son las siguientes, ¿no? Para CBR menores a 10, K va a ser 2.55 más 52.5, logaritmo en base 10 del CBR. Para valores del CBR mayor o igual a 10%, K va a ser 46 más 9.08, logaritmo en base 10 del CBR a la 4.36, donde el resultado obtenido está en megapascales por metro, ¿no? Caso práctico 1, ¿no? Si tenemos un CBR de 4.5, ¿es menor a 10? Sí. Entonces aplicamos la fórmula correspondiente, ¿no? Para menores a 10. Para un módulo o sea, con un CBR de 4.5 tendríamos un módulo de resiliente de 36.84 megapascales por metro, ¿no? No, perdón, esto está mal. Aquí es K por la unidad, ¿no? Esto es K. Tengo que corregir esta diapositiva. Módulo de reacción de la subrasante K mediante correlación de valor de soporte de California, ¿no? Es el mismo criterio. Tenemos las dos fórmulas, solo que en este caso la programación es más sencilla. Tenemos las dos fórmulas que nos ayudan en la programación y aquí, como pueden ver, solamente estamos utilizando un if porque son solamente dos selecciones, o es esta o es esta, ¿no ven? Solamente un if y un else. Cuando se cumple que es menor a 10, acá le vamos a asignar este valor, esta ecuación, ¿ya? Y cuando el CBR no cumple esta condición, o sea, es mayor a 10, acá le va a asignar el resultado de esta expresión, ¿no? En nuestro caso es 4.5, estaríamos trabajando con la de arriba. Y aquí hay otro detallito, ¿no? El módulo de elasticidad de la capa. Nos dan esta ecuación, ¿no? Nos dicen que el módulo de elasticidad se puede obtener con esta expresión, ¿no ve? En función de K. Entonces aquí aprovechamos para calcular el módulo de reacción, perdón, el módulo de elasticidad de esta capa, ¿ya? Porque en los cálculos que vamos a ver más adelante se nos pide el módulo de elasticidad de la capa, ¿no? Cuando hagamos el diseño mecanicista, ¿no? Entonces hemos aprovechado esta misma ecuación ya para que nos dé el módulo de reacción de la subrasante y el módulo de elasticidad de la capa, ¿no? De esta misma capa, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un módulo de resiliencia de 14.5, aquí está para verificar, ¿no ves? 63.38. En este caso son valores bien similares, ¿no? Pero estamos utilizando el que viene de esta fórmula, ¿no? Que sería lo correcto, ¿no? No es necesario mostrar cómo se programa este, ¿no? Porque es prácticamente igual que el anterior, solo que sin un if. Conversión a módulo de elasticidad. La relación teórica fundamental, ¿no? Para el análisis elástico de subrasantes, el módulo K se convierte al módulo de elasticidad, mediante la expresión validada internacionalmente, ¿no? E en PSI va a ser 20.15 por K a la 1.48, ¿no? Esta conversión es indispensable para el diseño de aeródromos y carreteras
bajo los manuales de la FAA y de la AASHTO, ¿no? Permitiendo el análisis de tensiones mediante elementos finitos, ¿no? Aplicabilidad. Manuales de la FAA para diseño de aeródromos o aeropuertos. Método AASHTO 93 para diseño de pavimentos, modelos de elementos finitos y software de análisis estructural vial. Factores que influencian K. ¿No ven? La subrasante o el módulo K sub 0, espesor de la capa granular, y tenemos una expresión de K combinado. La ecuación de K combinado, K va a ser igual a 1 por H cuadrado, por H entre 38 al cuadrado, por el K original, ¿no? Donde H es el espesor de la subrasante en centímetros, y K sub 0 es el módulo de la subrasante natural. Una subbase bien compactada puede incrementar el K efectivo hasta en un 40%, reduciendo significativamente el espesor de la losa requerido. Caso de estudio, ¿no? La vía El Salado-Lentag. Han analizado el tramo entre estas dos progresivas. El estudio de este tramo reveló que el aumento del espesor de la losa no resolvía las fallas observadas. El problema era la rigidez insuficiente de la subrasante, no el espesor del hormigón, ¿no? El diseño debe basarse en el módulo K real de la subrasante, no subrasante de la subrasante, ¿no? No en valores tabulados genéricos. Usar sin CBR, sin correlación validada localmente, puede generar diseños sobredimensionados o inseguros, ¿no? Errores comunes en el diseño. Ignorar la profundidad de la influencia. Las cargas de tráfico afectan el suelo hasta una profundidad de 1.5 a 2 veces el diámetro de la losa. Caracterizar solo los primeros 30 centímetros genera una sobreestimación del K real. Confianza exclusiva en el CBR. El CBR no refleja el comportamiento dinámico del suelo. Debe complementarse con el ensayo de la placa o el DSP, el cono dinámico, en proyectos de alto tráfico, ¿no? Para validar las correlaciones, ¿no? Subestimar la subbase, ¿no? Omitir el efecto de la subbase granular en el cálculo de K combinado puede llevar un subdimensionamiento de hasta un 25% del módulo efectivo, ¿no? Optimización de recursos, ¿ya? 60% de reducción del tiempo. Ahorran tiempos de laboratorio al usar correlaciones CBR-K validadas frente a ensayos de placa completo, ¿no? Tres veces el coste del fallo. El coste de rehabilitar un pavimento fallido por diseño inadecuado multiplica por 3 el costo de un ensayo de la placa preventiva. Margen de error. Variación máxima aceptable entre correlación y ensayo directo para proyectos de carreteras secundarias, ¿no? O usar correlaciones bien calibradas no es una concesión técnica, ¿no? Es una decisión de ingeniería eficiente. El ensayo de la placa se reserva para proyectos de alta inversión o cuando el suelo presenta comportamientos atípicos, ¿no? Ensayos dinámicos y el DCP. El penetrómetro de cono dinámico, o DCP, permite obtener perfiles continuos de resistencia. Su integración con modelos de 3D mejora la caracterización espacial de la subrasante, ¿no? Modelado por elementos finitos. Los modelos FEM, los de elementos finitos, incorporan la variabilidad del módulo K a lo largo del tramo, permitiendo optimizar el diseño sección por sección con mayor precisión que los métodos empíricos. Predicción con inteligencia artificial. Algoritmos de aprendizaje automático entrenados con base de datos de ensayos históricos prometen correlaciones más precisas y adaptadas a contextos geológicos específicos, ¿no? Conclusiones, ¿no? Del dato al pavimento, ¿no? La correlación es una herramienta, no una verdad absoluta. Su validez depende del tipo de suelo, la ecuación utilizada y las condiciones del sitio. Validar siempre en campo. Todo modelo de correlación debe contrastarse con al menos un ensayo de placa representativo del tramo en estudio. El objetivo no es cumplir la normativa,
sino garantizar la vida útil del pavimento prevista con el menor costo total del ciclo de vida del pavimento, ¿no? Módulo de reacción, combinación de la subrasante, ¿no? Los fundamentos, fórmula práctica y ejemplo resuelto para el diseño de losas de pavimento rígido con subrasante granular. ¿Qué es el módulo de reacción combinado? Definición: el módulo de reacción combinado K sub C representa el apoyo total que recibe la losa de hormigón, considerando el sistema completo subrasante más subbase, ¿no ve? También se denomina módulo de reacción compuesto, ¿no? ¿Por qué es importante? Una losa no descansa únicamente sobre la subrasante natural. La subbase actúa como una capa intermedia que distribuye cargas y mejora el soporte. El valor de K sub C integra ambas aportaciones en un único parámetro de cálculo, permitiendo un diseño más preciso del espesor de la losa. K sub C siempre será mayor que el K de la subrasante cuando se añade una subbase, ¿no? Sistema de capas, subrasante, subbase. Subrasante, suelo natural compactado sobre el que se construye el pavimento, ¿no? Caracteriza por sí mismo su módulo, ¿no? El K de la subrasante en megapascales por metro. Subbase, capa granular o tratada que mejora la capacidad portante. Su aportación se cuantifica mediante el K de la subbase, también en megapascales por metro, ¿no? Y el K combinado es el valor resultante, o KC, o K combinado, que integra el efecto del conjunto de ambas capas para el diseño final de la losa, ¿no? Ábacos del AESTO. Primero, se ingresa con el espesor de la subbase en milímetros, ¿no? Lo habíamos comentado hace un rato. Se ingresa hacia arriba y hacia abajo, ¿no? 2. Del espesor de la subbase bajamos hasta interceptar el módulo resiliente de la capa subrasante o capa de apoyo, ¿no? Aquí tenemos los datitos, ¿no? Módulo elástico, módulo resiliente de la capa de apoyo. Tenemos que es 106, ¿no ve? Aquí está entre el 60 y el 110, está el 106, más hacia el lado del 110. Entonces, donde cortamos, trazamos la horizontal y subimos, ¿no? 3. De la intersección, trazamos una línea horizontal hasta la línea de quiebre. 4. De la línea de quiebre, trazamos una línea vertical. 5. Del espesor de la subbase, subimos una vertical hasta el módulo de elasticidad de la subbase. Hemos calculado el módulo de elasticidad hace un ratito, ¿no ve? Entonces, del espesor subimos hacia nuestro módulo de elasticidad. Nuestro módulo de elasticidad, aquí está, es 121, ¿no ve? Buscamos la curva que nos toca, que está entre estas dos, estimamos en cuál va a estar, la tocamos y trazamos una horizontal. De la intersección, trazamos una línea horizontal. 7. En la intersección de las líneas vertical y horizontal encontramos el módulo compuesto, ¿no? Que más o menos se puede estimar que es un 175, ¿no? La fuente de este ábaco es la AESTO, ¿no? Es la AESTO 93. La fórmula práctica. El módulo de reacción combinado se calcula mediante la siguiente expresión. K sub C va a ser K sub R por 1 más H entre 38 por K sub de la subbase, K de la subrasante sobre el K de la subrasante, ¿no? Donde K sub C es el módulo de reacción combinado en megapascales por metro, ¿no? Que es el resultado final del cálculo. K sub SR es el módulo de reacción de la subrasante en megapascales por metro, obtenido de ensayos de placa o correlaciones con CBR. K sub SB es el módulo de reacción equivalente de la subbase en megapascales. Depende del material y de su espesor, ¿no? H entre 38 es el espesor real de la subbase, H en centímetros, dividido entre 38 centímetros, que es el espesor de referencia normalizado, ¿no?
Interpretación de los parámetros. El espesor H, ¿no? A mayor espesor de la subbase, mayor será el factor de mejora aplicado al módulo base, KSR, ¿no? El coeficiente H entre 38 pondera la influencia relativa del espesor. Diferencia entre K sub SB y K sub SR. Cuando mayor sea la diferencia entre el módulo de la subbase y el de la subrasante, mayor será la ganancia de rigidez combinada. Es el motor de la mejora, ¿no? Referencia 38 centímetros. Valor calibrado empíricamente para subbases granulares convencionales, ¿no? Normaliza el efecto del espesor a una escala manejable en el diseño, ¿no? Ejemplo resuelto y datos de partida, ¿no? Parámetros del ejemplo. K de la subrasante, 50. Módulo equivalente de la subbase, 120. Y el espesor de la subbase, 15 centímetros, ¿no? Que es más o menos como lo que habíamos visto aquí, ¿no? Contexto del problema. Se dispone de una subrasante con un soporte moderado de 50 megapascales por metro. Se proyecta una capa de subbase granular de 15 centímetros de espesor con un módulo equivalente a 120 megapascales por metro. El objetivo es determinar el módulo de reacción combinado que se utilizará en el diseño del espesor de la losa de hormigón. Estos valores son representativos de viales urbanos con tráfico medio a pesado, ¿no? Paso 1. Calculamos el porcentaje, tabulamos y el paso 4 lo medimos, ¿no? La resolución sigue un orden lógico. Primero se obtienen los dos factores adimensionales de la fórmula, luego se combinan y finalmente se multiplican por el KSR, ¿no? El resultado intermedio, 1.5526, representa el factor de amplificación total que aporta la subbase al sistema, ¿no? O sea, la vamos a hacer crecer un 55.26%, ¿no? Sustitución en la fórmula, ¿no? Nos da 77.63, prácticamente 78 megapascales. En el caso del gráfico habíamos obtenido un... no, es que aquí estamos con otro módulo. Habíamos obtenido 175, ¿no? Pero es por el módulo, ¿no? Hemos entrado con 106. ¿No ve? Entonces aquí podemos ver que lo amplifica un 55.26%, ¿no? El resultado final, K combinado aproximadamente 78 megapascales, el módulo combinado redondeado que se emplea en el diseño de la losa, ¿no? Módulo de reacción combinado. ¿Quieren que hagamos esta fórmula o la pasamos nomás? ¿Qué dicen ustedes? Porque sí es una fórmula bien sencilla, ¿no? Y lo que les decía siempre del MATCAD, ¿no? Lo presenta de una forma bien bonita, ¿no? No como el Excel o los cálculos con la calculadorita, ¿no? Lo presenta de una forma bien bonita. Esta planilla también se las vamos a pasar, ¿no? Ah, el detalle, eran 38 centímetros, ¿no ve? Como es una fórmula empírica, viene sin dimensiones. Entonces, al haberle dado aquí a H 15 centímetros, tenemos que quitar esa unidad aquí. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí hemos metido el centímetro, ¿no? Para quitar esta unidad y que la fórmula empírica sí se pueda aplicar, ¿no? Comparativa visual, la mejora del módulo de reacción, ¿no? Subrasante sola, más o menos 50, ¿no? Subrasante equivalente, 120, la que aplicamos en la capa de 15, ¿no? Y el sistema combinado va a aportar 78 megapascales por metro, ¿no? La gráfica muestra con claridad la diferencia entre el módulo de la subrasante de 50 megapascales, el módulo equivalente de la subrasante, del que estamos introduciendo como capa de mejora, de 120, y el módulo combinado de la resultante, ¿no? Que es 78. La subbase de 15 centímetros incrementa el soporte en un 56% respecto a la subrasante sola, sin alcanzar el valor de la subbase aislada, que es el teórico, ¿no? Interpretación y aplicación práctica, ¿no? Mejora cuantitativa.
La subrasante con un K de 50 megapascales metro pasa a un soporte efectivo de 78 megapascales por metro, al añadir 15 centímetros, no únicamente 15 centímetros de su base. Esto supone una mejora del 56% en la capacidad de apoyo. Impacto en el diseño de la losa. A mayor K, combinado en este caso, K, permite reducir el espesor de la losa de hormigón, manteniendo la misma capacidad estructural, o bien aumentar la vida útil del pavimento con el mismo espesor. Limitaciones del método. La fórmula es válida para subbases granulares convencionales. Para capas tratadas con cemento o materiales especiales, se deben consultar las tablas específicas de la normativa aplicable, ¿no? PG3 es la guía de diseño de España y el ISO 93, que es en la que trabajamos acá, ¿no? Propiedades de la capa subbase granular. La capa colocada directamente por debajo de la losa debería llamarse capa base, ya que constituye una capa de apoyo. Sin embargo, es también usual referirse a ella como subbase, debido a que sus características normalmente no son tan exigentes como en el caso de la capa base, de pavimentos flexibles, ¿no? Y pueden ser similares o similarse a una subbase del mismo, ¿no? En carreteras y avenidas importantes que soportan tráfico pesado, es siempre recomendable la colocación de una capa base o subbase que permite uniformizar el apoyo de la losa, creando además una plataforma resistente para la construcción. Además, deben ser menos erosionable que el suelo de fundación y contar con una granulometría que le permita reducir el bombeo de finos, ¿no? La mayoría de las recomendaciones indican porcentajes que pasen el tamiz 200 menores al 15% y un CBR mayor o igual al 40%, ¿no? Para la capa que estamos incorporando. Hemos querido esquematizar, tenemos la losa de concreto, el espesor de la losa, tenemos la subrasante, las barras de amarre y el espesor de del material de soporte. ¿Ok? Entonces aquí está la losa, la base o subbase y la subrasante, ¿no? La subbase también puede ser de una granulometría drenante. Sin embargo, en este caso se debe prestar especial atención a la subrasante, ya que puede ser necesaria una capa granulométrica tipo filtro o un geotextil para evitar el ascenso de los finos de la subrasante que colmaten la base drenante, debilitando la fundación. Para tráficos pesados, las bases o subbases pueden ser estabilizadas con cemento o inclusive con hormigón compactado con rodillo, que es más o menos la metodología que se utiliza en empresas, ¿no? Es un hormigón masivo que se compacta con rodillo. Estas capas requieren de un estudio previo de materiales y comportamiento estructural, especialmente si son muy rígidas. Además, es beneficiosa porque proveerá un mejor soporte y menor bombeo de finos, de manera que es posible incrementar el valor de K por la presencia de dicha capa, ¿no? Entonces aquí está, porcentaje que pasa, el tamiz, ¿no? Y el tamaño del grano. Es ideal mantenerse en esta franja, ¿no? Pero eso es para drenantes. Daño relativo. En base a los valores del módulo resiliente de la subrasante y a valores estimados del módulo elástico de la subbase, suponiendo un espesor infinito de la subrasante, lo cual significa que la capa rígida se encuentra a más de 3 metros de profundidad, se determina el valor del módulo de reacción K por efecto combinado de la subrasante y la subbase. Con los valores del módulo de reacción compuestos de la subrasante y el espesor de la losa estimados, se determina el daño relativo o UF para todos los meses del año, utilizando posteriormente se saca el promedio, y ese promedio va a ser el valor efectivo del módulo de reacción K, que es el que corresponde al diseño, ¿no? Entonces, entramos con el módulo combinado hasta nuestro espesor de losa estimado y sacamos el daño relativo, ¿no? O IF. Esto se debe hacer para cada mes, ¿no? En la práctica,
Ingresamos con el valor de K de 37 megapascales, trazando la vertical hasta la curva correspondiente al espesor de los asumido. De la intersección trazamos una horizontal y obtenemos un factor de daño UR igual a 180. Con 37 entramos hasta cortar la curva de nuestro espesor. En este caso no estaba el espesor que hemos asumido, hemos tenido que interpolar la curva. Tocamos la curva de nuestro interpelor, de nuestro espesor, y nos vamos a la derecha, ¿no? Encontramos un 180, ¿ya? Encontramos que el valor es 180. Lo mismo, ¿no? Ingresamos con el valor K sub C igual a 88, que es el de la capa mejorada que estamos poniendo. Trazamos una vertical hasta la curva correspondiente al espesor de la losa asumido. De la intersección trazamos una horizontal y obtenemos el factor de daño igual a 125. Entramos hasta nuestra misma curva, tocamos la curva, trazamos la horizontal y estimamos que nuestro valor es 125, ¿no? Promediamos ambos valores, ¿no? El promedio nos da 152.5, adoptamos 153, buscamos aquí el 153, ¿no? Ubicamos nuestro 153, con el valor promedio 153, entramos en daño relativo y trazamos una horizontal hasta la curva del espesor asumido y de intersección bajamos a la vertical y obtenemos el promedio, ¿no? Hemos estimado que era 155, entramos a nuestra curva, bajamos y aquí se ve este 60, este 70, ¿no? Este más o menos estaría en 55, ¿no? Entonces nuestro K promedio se reduciría por el daño relativo a 55, ¿no? Aquí, nuestro K promedio. Pérdida de soporte, LS en pavimentos rígidos, ¿no? Método AESTO 93, corrección del módulo efectivo de reacción, CAE, para el diseño estructural de pavimentos de concreto. ¿Qué es la pérdida de soporte? La pérdida de soporte o loss support es un parámetro del método AESTO 93 que cuantifica la disminución del apoyo efectivo bajo la losa de concreto a lo largo de su vida útil. No actúa directamente sobre el módulo de la subrasante, sino que se emplea para corregir el módulo de reacción compuesto, ¿ya? Y obtener el módulo efectivo, el valor real utilizado en el dimensionamiento estructural del pavimento, ¿ya? El parámetro LS, o loss support, ¿no? O pérdida de soporte, refleja el deterioro esperado del sistema de fundación durante toda la vida útil del pavimento. Fenómenos que originan la pérdida de soporte. La pérdida de soporte es consecuencia de distintos mecanismos de deterioros que actúan sobre la fundación del pavimento. Las causas principales de la pérdida de soporte no son el bombeo de finos. El agua acumulada bajo la losa arrastra partículas finas de la subbase, generando vacíos progresivos que reducen el contacto entre la losa y la fundación, ¿no? Esto principalmente cuando pasan cargas, llantas y hacen saltar el agua, ¿no? Erosión de la subbase. La acción repetida de cargas de tráfico sobre subbases poco resistentes o granulares provoca la disgregación y pérdida del material de apoyo, ¿no? Asentamientos diferenciales. Variaciones de rigidez o compactación en la subrasante generan asentamientos desiguales que separan la losa de su apoyo original, ¿no? Saturación y vacíos. La saturación de materiales granulares reduce su capacidad portante. La formación de cavidades bajo la losa elimina el apoyo de forma localizada, ¿no? Secuencia del cálculo del módulo efectivo. El método AESTO 93 establece una cadena de correcciones sucesivas para obtener el módulo efectivo de reacción que se emplea en el diseño, ¿no? Subrasante K, módulo inicial de la subrasante, K corregido, que es el módulo compuesto ajustado por la subbase, se aplica la pérdida de soporte, selecciona el valor de la pérdida de soporte, y obtenemos el K efectivo, que es el resultado final del módulo
el que utilizamos en el diseño, ¿no? Cada etapa introduce una corrección adicional que aproxima el parámetro de diseño a las condiciones reales de servicio del pavimento durante toda su vida útil. Paso 1. Módulo de reacción de la subrasante, ¿no? ¿Qué representa? El módulo de la reacción de la subrasante, K en PSI, solivas pulgada cúbica, expresa la rigidez del suelo de fundación ante deformación vertical. Se determina mediante ensayos de carga de la placa de carga o correlaciones con CBR y el módulo de resiliencia, ¿no? Es el punto de partida de toda la cadena de correcciones del método AISTO para pavimentos rígidos. Método de determinación. Ensayo de carga en placa, ¿no? El ACTM de 191194, correlación con el módulo resiliente, correlación con el CBR, o tablas de valores típicos del AESTO, ¿no? Unidades habituales, PSIs o libras sobre pulgada al cubo en sistema imperial, y en el sistema internacional sería en kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no? Paso 2, módulo compuesto. Al disponer de una capa de subbase entre la subrasante y la losa del concreto, el sistema de apoyo se vuelve más rígido. Esto proporciona ábacos y expresiones para calcular el módulo de reacción compuesta. Hemos visto la formulita también, ¿no ve? Estos ábacos están en función del módulo de reacción de la subrasante, el espesor de la capa subbase y el módulo de elasticidad de la subbase, ¿no? El resultado K compuesto representa la rigidez del conjunto subrasante-subbase, sin considerar aún la posible pérdida de contacto de losa y fundación. Paso 3. Selección del valor de pérdida de soporte. Una vez obtenido el K combinado, el proyectista debe seleccionar el valor de la pérdida de soporte según las condiciones esperadas del sistema de fundación durante la vida del pavimento, ¿no? L es igual a 0, habíamos visto hace un rato, ¿no? Soporte excelente, sin pérdida de contacto, condiciones ideales para fundación perfectamente mantenida, ¿no? LS igual a 1, soporte bueno, pérdida leve, subbase bien gradada, drenaje adecuado y bajo riesgo de erosión. L es igual a 2, soporte regular, pérdida moderada de materiales, susceptible al bombeo en condiciones de drenaje deficiente, ¿no? LS3, soporte deficiente, pérdida significativa, alta porosidad de erosión, alta probabilidad de erosión, vacíos frecuentes bajo la losa. Y LS soporte 4, soporte muy deficiente, ¿no? Pérdida severa, materiales granulares y finos, agua libre, asentamientos diferenciales importantes. Tabla de valores. La siguiente tabla resume los valores recomendados por la ISO 93 para la selección del parámetro de pérdida de soporte según el tipo de material y las condiciones de fundación, ¿no? Condición de soporte. Es lo mismo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Descripción del material y típico. Excelente, igual a 0, ¿no? Su base tratada con cemento, drenaje perfecto, sin riesgo de erosión. Buena, L es igual a 1, su base granular bien graduada, drenaje adecuado y baja erodibilidad, ¿no? Regular, L es igual a 2, material granular fino, drenaje deficiente, cierta susceptibilidad al bombeo. 3, deficiente, suelos finos bajo la losa, agua libre frecuente, riesgo alto de erosión, ¿no? Y muy deficiente, sin subbase, suelos expansivos o colapsables, condiciones severamente adversas, ¿no? Los valores de LS deben verificarse con datos locales de campo y criterio del proyectista, ¿no? La tabla tiene carácter también orientativo, sin embargo está en la norma, ¿no? Está en la ESTO. Aquí hemos puesto una tablita con más materiales para que sea más orientativo, ¿no? Esto es de una tesis de la San Andrés, ¿no? Para una base granular tratada con cemento, podríamos estar entre 0 y 1, ¿no? Mezclas de agregados con cemento, entre 0 y 1. Base tratada con asfalto, entre 0 y 1. Mezclas bituminosas estabilizadas, entre 0 y 1. Estabilizado con cal, entre 1 y 3. Base granular no tratada, entre 1 y 3. Materiales naturales de subrasante, entre 2 y 3, ¿no?
La referencia para elaborar esta tabla también es la guía de diseño de pavimentos del ASTO, ¿no? Paso 4. Uso de ábacos del ASTO para obtener el K efectivo. Los valores de K y LS determinados, se entra al monograma del ASTO para obtener el módulo efectivo de reacción. Localizar el valor de K en el eje correspondiente del ábaco, desplazarse horizontalmente hacia la curva y proyectar verticalmente hacia el eje para obtener el efectivo, ¿no? Leer el módulo efectivo resultante. El ábaco incorpora el efecto de la pérdida de soporte, reduciendo progresivamente el módulo compuesto según aumenta LS, la pérdida de soporte. Aquí está el ábaco, ¿no? Habíamos calculado un 55 hace un rato, entramos con ese 55, hemos adoptado la curva 1, a ver, y tú nos da que baja de 55 a 23, ¿no? Efecto cuantitativo de la pérdida de soporte sobre el K efectivo. A medida que aumenta el valor de pérdida de soporte, el módulo efectivo disminuye significativamente. La siguiente tabla, el siguiente gráfico, ilustra la reducción típica partiendo de un módulo compuesto de 300 PSI, ¿no? Para un 0 o excelente tendríamos los menos 300, ¿no? Para un 1, que es una condición buena, tenemos 270. Un 2 regular, tenemos 220. Un 3 deficiente, 160. Y un muy deficiente, hasta 100, ¿no? De 300 nos bajamos a 100. La reducción de K efectivo no es lineal. Los valores elevados de pérdida de soporte producen caídas desproporcionalmente mayores, penalizando con mayor severidad los sistemas de fundación deteriorados, ¿no? Relación general, efectos de la pérdida de soporte sobre el K efectivo, ¿no? El principio fundamental, el efecto de la pérdida de soporte sobre el módulo efectivo se puede expresar como una relación directa e inversa, ¿no? Si LS sube, K efectivo baja. A mayor pérdida de soporte, menor módulo efectivo de reacción disponible para el diseño estructural. Esta penalización obliga al proyectista a dimensionar losas más gruesas para compensar la menor rigidez de la fundación. Implicación en el diseño. Un K efectivo reducido implica mayores tensiones en la losa de concreto, lo que se traduce en mayor espesor de losa requerido, incrementos de la armadura se aplica, mayor costo de construcción y necesidad de mejora de la subbase o el drenaje, ¿no? Invertir en una subbase de calidad y drenaje eficientes reduce la pérdida de soporte y permite diseños más eficientes, ¿no? Impacto estructural del K efectivo al espesor de la losa. El módulo efectivo es uno de los parámetros de entrada fundamentales en la ecuación de diseño del ASTO, ¿no? Un valor reducido de KF incrementa directamente el espesor de la losa, necesario para garantizar la vida útil del diseño del pavimento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un ejemplo, datos de entrada. Módulo de la subrasante 150, módulo compuesto con su base granular 300 PSI, condición de fundación, base granular fina, drenaje deficiente, ¿no? La pérdida de soporte va a ser 2. Procedimiento. Se determina K igual a 150 mediante correlación con el CBR, ¿ya? Con la subbase granular se obtiene K compuesto, que es 300 PSI del abaco del ASTO. Se selecciona la pérdida de soporte 2 por condiciones de drenaje deficientes. Se entra al monograma con K igual a 300 PSI y L es igual a 2. El resultado es que nuestro módulo efectivo va a ser 220 PSI. Este es el módulo efectivo que se introduce en la ecuación de diseño de la ASTO para calcular el espesor de la losa, ¿no? Comparación de escenarios, mismos proyectos, distinto LS, ¿no? Para ilustrar la sensibilidad del diseño al parámetro LS, se presentan 3 escenarios con el mismo módulo compuesto, ya de 300, ¿no? Pero diferente condición de soporte. Escenario 1 con un LS de 0, ¿no? Va a ser 300, sin penalización, ¿no? El escenario 2 va a ser 2, una subbase granular con drenaje deficiente, ¿no? Hemos visto aquí que bajamos a 220, ¿no? Reducción del 27%,
losa moderadamente más gruesa, ¿no? El escenario 4, el escenario C, ¿no ve? Con una pérdida de soporte de 4, sin su base, suelos finos expansivos, ¿no? Bajamos a 100 P6, reducción del 67%, ¿no? Losa significativamente más gruesa, ¿no? La diferencia entre LS igual a 0 y LS4 puede suponer incrementos con el consiguiente impacto económico en el proyecto, ¿no? Gráfica de reducción del K efectivo según la pérdida de soporte, ¿no? Empezamos con 300, bajamos a 200 y al final llegamos al 100, ¿no ven? Las tres curvas muestran la penalización es proporcional al módulo compuesto inicial. A mayor K inicial, mayor es la reducción absoluta del K efectivo al incrementar la pérdida de soporte. Sin embargo, la reducción relativa es similar para todas las curvas, ¿no? Cadena de parámetros del AISTO, ¿ya? La relación entre los parámetros del módulo de reacción en el método AISTO puede resumirse de la siguiente cadena lógica de transformaciones, ¿no? K, el módulo de la subrasante, ¿no? Determinado con ensayos. K compuesto o módulo compuesto corregido por su base con un espesor, ¿no? Le estamos aumentando el espesor. Pérdida de seleccionada según las condiciones de fundación, ¿no? Y aquí se ve un vacío, ¿no? K efectivo, el módulo efectivo de reacción, es el valor final para el diseño estructural. Esta cadena garantiza que el valor del módulo empleado en el diseño refleje fielmente las condiciones de servicio esperadas, ¿no? Incluyendo el deterioro progresivo de la fundación. Criterios de selección del valor de pérdidas de soporte en la práctica, ¿no? Factores que determinan tipo de material de la subbase, ¿no? Materiales tratados con cemento, la pérdida de soporte es baja, de 0 a 1. Materiales granulares o finos, la pérdida de soporte es de media a alta. Condiciones de drenaje. Drenaje eficiente reduce el riesgo de erosión y bombeo, ¿no? Permitiendo valores de pérdida de soporte más bajos, ¿no? Nivel freático. Tráfico pesado intenso acelera el bombeo y la erosión, justificando valores de pérdida de soporte más conservadores, ¿no? Aquí hemos querido resaltar el tema del drenaje, ¿no? De las condiciones del drenaje, que es una condición que la podemos manejar, ¿no? Recomendaciones para minimizar la pérdida de soporte. Una buena práctica de diseño consiste en adoptar medidas constructivas que reduzcan el valor de la pérdida de soporte, mejorando así el módulo efectivo y la eficacia del pavimento, ¿no? Su base tratada. Usar su base estabilizada con cemento o cal minimiza la erodabilidad y reduce el LS a valores de 0 a 1, ¿no? Drenaje eficiente. Drenes longitudinales, transversales y capas drenantes eliminan el agua libre, principal agente del bombeo, ¿no? Compactación adecuada. Alcanzar la densidad Proctor especificada en la subrasante y su base evita asentamientos diferenciales. Geotextiles de separación. Evitan la contaminación de la subbase por migración de finos a la subrasante, manteniendo la permeabilidad, ¿no? Conclusiones clave. La pérdida de soporte es un parámetro crítico. La pérdida de soporte representa el deterioro real de la fundación durante la vida útil y determina el módulo efectivo KF empleado en el diseño de pavimentos del AISTO, ¿no? La reducción de K efectivo puede ser severa. Un LS igual a 4 puede reducir el módulo efectivo hasta un 67% respecto al módulo compuesto, exigiendo losas significativamente más gruesas. La inversión en fundación se amortiza. Mejorar la subbase y el drenaje para reducir LS permite obtener diseños más eficientes y reduce el costo total del pavimento a lo largo de la vida útil, ¿no? La cadena. Seguir correctamente la secuencia de correcciones del AISTO garantiza que el parámetro de diseño refleje la fidelidad de las condiciones reales del servicio del pavimento, ¿no? Del K de la subrasante al K compuesto, la pérdida de soporte y el K efectivo, ¿no? Habríamos terminado esta parte más. El lunes
El lunes a la misma hora nos veríamos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario o algo? El tema de los abacos es feíto, ¿no ve? Por eso, van a ver, al final, el concepto y el procedimiento lo tienen que conocer, ¿no ve? Eh, pero vamos a utilizar formulitas, ¿no? No se preocupen, ¿no? Entonces, el día lunes ya empezaríamos a ver lo que es la influencia de la base, ¿ya? Estaríamos quedando aquí, queridos colegas, y nos veríamos el lunes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta el lunes. Hasta el Gracias, lunes. ingeniero. Hasta el lunes. Muchas gracias. Ingeniero, las